El día de hoy vamos a comenzar una jornada muy preciosa estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y no es mi intención de ninguna manera ir rápido. Esto nos va a tomar muchos meses, a lo mejor un año, a menos. Vamos a, con el favor de Dios, estudiar esta carta muy detenidamente y eso nos da mucha alegría. Si alguien puede cerrar esa puerta, por favor. Eso nos da mucha alegría. Habiendo dicho eso, mis queridos hermanos, yo sé que ustedes, especialmente los que vienen los días jueves, son personas muy estudiosas y que tienen un gran amor por la palabra de Dios. Y solo quiero recordarles que cuando estudiamos un libro, un pasaje de la Biblia, como pensamos hacer, tenemos que venir, sentarnos y tener una actitud de estudio, porque mi intención no es gritar ni conectar todo lo que voy a decir con su vida. ¿Sí me explico? Y esa es la verdad. Aquí no, mi punto no es decir tres palabras y luego decirle, y por eso usted. No, 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 no. Es que entendamos y aprendamos la palabra de Dios y conozcamos el propósito por el cual fue escrita y enviada, en este caso a la iglesia de los Corintios, que conozcamos el propósito y la voluntad de Dios, específicamente la del Espíritu Santo, al inspirar al apóstol Pablo. Y luego conocer un poco, bueno, más bien conocer mucho al apóstol Pablo, verdaderamente, conocer mucho la persona, el carácter, el liderazgo, el ministerio del apóstol Pablo y también conocer la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto, que es muy famosa, ¿verdad? Pero no por nada bueno. Siempre cuando hablamos de la iglesia de Corintios, siempre es la connotación, es una iglesia con problemas, una iglesia con problemas. Entonces, usualmente cuando se estudian cartas en la iglesia, especialmente yo que solamente he estudiado una carta larga del apóstol Pablo en la iglesia en 20 años, que fue la carta a los romanos, hace alrededor de unos 13, 14 años, y luego esta, ah, usualmente se comienza con otras cartas, como la carta a la iglesia de Éfeso o Filipenses, ¿sí me explico? O Romanos, que ya lo estudiamos, o aún Primera de Corintios, que habla del amor y habla de los dones, ¿sí? Pero usualmente no se comienza con Segunda de Corintios. Y la razón por la que en veces no se comienza con Segunda de Corintios es por lo que tiene la carta, el contenido de la carta. ¿Ok? Y a mí me da mucha emoción estudiar Segunda de Corintios. Yo lo he estudiado. Me ha bendecido tremendamente. El año pasado la carta a los Corintios, por los últimos 2 años, las palabras de Pablo en la segunda carta a los Corintios han sido los pasajes de la Escritura que más han bendecido mi vida. Más han bendecido mi vida. Pero al estudiarlos profundamente, al no solo leerlos, sino ir de punto a punto y comprender lo que estaba en la mente y en el corazón del apóstol Pablo. Y esa es mi intención para ustedes. Así que vengamos siempre con esa actitud de estudio. Y la otra cosa que les encarezco es, no falten los jueves. Porque si usted viene a un estudio y luego falta 3 jueves y luego, sepa dónde va a estar. O sea, trate de ser consistente y ustedes lo son. Pero les encarezco aún más el venir y no dejar de venir los días jueves y ser muy consistentes. Y si alguno de ustedes desea mis notas, y yo creo que es digno de tenerlas, se las envío. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Muy bien. Quiero dar una pequeña introducción a la carta de Segunda de Corintios en esta noche. No vamos ninguno, no vamos a comenzar, pero sí vamos a leer varios pasajes de la segunda carta a los Corintios como una introducción. So, ¿qué es la carta a los Corintios? La segunda carta a los Corintios es la carta más personal del apóstol Pablo. En ella, su integridad ministerial, su amor por la iglesia y la teología del nuevo pacto, o sea, del evangelio del nuevo pacto, resplandece precisamente a través de su debilidad y sufrimiento.
La segunda carta a los Corintios es un manual indispensable, pensable para todo siervo y para toda iglesia que desea perseverar en santidad, verdad y amor. Ese es un pequeño resumen de la carta a los Corintios. ¿Por qué Pablo escribió la segunda carta a los Corintios? ¿Por qué Pablo escribió la segunda carta a los Corintios? Bueno, y lo puse en la pantalla, no siempre voy a poner todo en la pantalla, pero sí voy a poner algunas cosas a través de nuestro estudio, porque yo sé que a algunos de ustedes les gusta tomar nota y yo sé que estas notas les van a ayudar. Y es mi deseo que parte del estudio pueda usted tomar notas y escribir. ¿Por qué Pablo escribió la segunda carta a los Corintios? Hay cuatro razones principales por las cuales Pablo escribió esta carta a la iglesia de Corinto. En primer lugar, fue defender su integridad y su apostolado. Fue defender su integridad y su apostolado frente a los falsos apóstoles que lo desacreditaban. Si usted va conmigo y tenga 2 Corintios abierto, por favor. Si usted va conmigo a 2 Corintios capítulo 10 y puede ir viendo los versículos que le voy a decir para que los vaya, si desea tenerlos ya listos. 2 Corintios capítulo 10, todo el capítulo 10 al capítulo 13, que vamos a tardar pues meses en llegar ahí. Usted va a ver que si usted tiene una Biblia parecida a la mía y tiene títulos en las secciones de la Biblia, se va a dar cuenta que el capítulo 10 de 2 Corintios tiene un encabezado que se titula algo parecido a Pablo defiende su ministerio. Amén. Si usted va a recibir mayor ventaja, les recomiendo que traiga una Biblia, porque no va a sentir como que no tiene nada. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Traiga una Biblia. Y usted va a ver que tiene ahí ese encabezado. Y durante todo el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, Pablo está defendiendo su integridad y su apostolado. Vaya conmigo al capítulo 11, versículo 5, para que tenga una idea de esto. Pablo dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Vamos a ver más adelante, cuando lleguemos acá, algo que no es común en los escritos del apóstol Pablo, que es defenderse a él personalmente. Se ve en veces aún hasta un poco arrogante las palabras del apóstol Pablo. Y en lo personal esto me bendijo mucho, porque muchas veces uno como líder espiritual siente que uno no tiene ningún espacio para defenderse, que uno tiene que solamente recibir los golpes y los golpes y los golpes y los golpes, y no hay lugar para uno decir, hey, yo he sacrificado, hey, yo me he esmerado, hey, eso es que, ¿sí me explico? Y Pablo nos enseña que no debe de ser siempre así, que hay un momento donde sí uno puede decir, hey, que calmada la cosa, las cosas no son como se están diciendo. Yo creo que eso es algo muy importante que vamos a aprender más adelante. Por ejemplo, si usted va al capítulo 12, versículo 11 y 12, mire lo que dice. Mire lo que dice. Hablando de, primer punto, ¿por qué Pablo escribe? Defender su integridad y su apostolado. Pablo le dice a la iglesia de Corintio, me he hecho un necio al gloriarme. Fíjense, y vamos a, cuando él dice me he hecho un necio, quiere decir me he hecho hasta como un tonto en gloriarme, o sea, en exaltarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Sí se da cuenta que hay una contradicción ahí en lo que él está diciendo. Él, en otras palabras, está diciendo, yo no debería de halagarme a mí mismo, pero ustedes me obligan a hacerlo. Me obligan a recordarles lo que he hecho por ustedes, aunque no debería de hacerlo. Y en realidad, dice Pablo, le incomoda el hacerlo. Y dice, me hago necio, o sea, me siento torpe haciéndolo, pero ustedes me han obligado a hacerlo. Y dice, porque debiendo haberme alabado, y esa palabra la vamos a ver más adelante, no está hablando de alabado como Dios, está hablando de la palabra reconocido, apreciado.
La iglesia de Corinto había llegado a un punto donde había permitido que hablaran del apóstol Pablo y muchos habían volteado su aprecio, amor y obediencia a falsos maestros versus al apóstol Pablo. Por eso la carta de Segunda de Corintios es la carta más personal del apóstol Pablo. Es algo muy íntimo para él, muy íntimo. ¿Usted considera íntimo que lo ataquen por su apariencia? Si usted es chaparrito, gordito, o alto, o güerito, o prietito. ¿Ah? Si usted tiene una condición médica y por eso usted se ve algo distinto y le dijeran se ve débil, ¿lo considera usted un ataque personal? Claro que sí. Y eso es exactamente lo que hicieron con Pablo. Y lo vamos a ver más adelante. La segunda razón es que Pablo busca conciliar la reconciliación con la mayoría que había respondido bien a la carta severa. Y ahorita les explico qué quiere decir eso. Hay un grupo, la mayoría, para cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, la mayoría de la iglesia de los Corintios ha cambiado su actitud de rebeldía a una actitud de obediencia, pero todavía hay un grupo que todavía permanece engañado y hay un grupo que todavía se mantiene necio y terco. Y la intención de la segunda carta a los Corintios es llevar a estas personas que están siendo aún engañadas finalmente a la luz de la palabra de Dios. Por eso si va conmigo a 2 Corintios capítulo 2, versículo 5, ya lo tiene, dice lo siguiente: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Miren lo que dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, para que también por este fin os escribí. Ahí está el propósito de la carta, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Corintio: perdonad a aquellos. ¿Por qué? Porque había un grupo obviamente grande en la iglesia de Corintio que amaba a Pablo, que se había arrepentido de su mala conducta o nunca había tenido una mala conducta y ahora estaban enojados con los hermanos que habían permitido eso y habían fomentado eso. Entonces Pablo, lleno de amor, dice: perdonadlos, dice. Perdonad a estos hermanos. Amén. Perdonadlos. ¿Mm? Y esto también, si los perdonáis, va a ser evidencia de que sabéis obedecer mis instrucciones. Porque estos estaban enojados porque habían ofendido a Pablo. Entonces Pablo dice: perdonadles, y en su amor por mí, en esto me demostrarán que verdaderamente lo tienen al hacerme ¿qué? Caso. En tercer lugar es instruir y organizar la ofrenda para los santos en Jerusalén. Pablo viene de Éfeso. Cuando él escribe la segunda carta a los Corintios, él está haciendo planes para regresar a Jerusalén. Y luego de Jerusalén, como todos ustedes saben, en el libro de los Hechos, él es encarcelado, llevado a Cesarea de Filipos, Cesarea Marítima, donde pasa encarcelado 2 años, y luego zarpa para Roma, finalmente, y ahí pasa encarcelado un tiempo, es liberado por un tiempo, y luego finalmente encarcelado y puesto a muerte. Pablo, para el momento en que escribe la segunda carta a los Corintios, ha tenido sus 3 viajes ministeriales y él va a pasar por Corinto o por Macedonia, por la parte de Grecia, subir. Corinto está como en la punta de Grecia, en la parte sur de Grecia, y va a subir por Éfeso, por Atenas, y va a ir por toda la cuenca, y va a bajar, y va a regresar a Jerusalén. Entonces, Pablo, que está en Éfeso, va a bajar por Corinto, subir y regresar de nuevo a Jerusalén. Y él deja saber que va a visitarlos y deben de preparar una ofrenda para los hermanos en Jerusalén, porque los hermanos en Jerusalén estaban sufriendo mucho. Había una tremenda hambruna, había una peste horrible en Jerusalén, y Pablo está organizando una ofrenda para
los hermanos en Jerusalén y para llevarla. Y como mencioné ahorita, la carta también escribe para preparar su tercera visita a Corintio. Y él quiere preparar esta tercera visita que va a tener con advertencias pastorales para la minoría que seguían ¿qué? En rebeldía. Miren lo que dice 2 Corintios 12:14. ¿Ya lo tienen? Él prepara su viaje. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres ¿qué? Para los hijos. Y mire el capítulo 13, versículo 1 y 2. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo. A los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. ¿Sabe qué quiere decir indulgente, verdad? Indulgente quiere decir no seré compasivo, no seré suave. Del capítulo 1 al capítulo 9 de Corintios, Pablo tiene un temperamento muy amoroso, muy amable, pero del capítulo 10 en adelante, él cambia radicalmente su tono. Y es un tono duro, es un tono de reprensión, es un tono de juicio. Y Pablo le está diciendo a los que quedan en la iglesia de los Corintios, esta tercera vez que voy, a los que no se han arrepentido, no tendré ninguna consideración con ustedes. ¿Qué está diciendo Pablo? Ejerceré mi autoridad de apóstol. ¿Y qué es lo más probable que iba a suceder? Iban a ser excomulgados de la iglesia, sacados de la comunión de la iglesia. No tendré ninguna consideración. Por eso Pablo le está diciendo, he aquí esta carta para advertirles y motivarles al arrepentimiento. Ahora sí voy a hacer una conexión acá con nuestro tiempo el día de hoy. Hoy en día esto no existe en las iglesias, hermano. Hoy en día la gente muchas veces hace lo que le pega la gana. No hay ningún tipo de disciplina, no hay ningún tipo de instrucción, no hay ningún tipo de consecuencia. ¿Por qué? Y le voy a decir la verdad, no es que las iglesias o los pastores no queramos ejercer orden y disciplina, sino que ahora es muy común, no, pues aquí ya no me tratan bien, no me gusta lo que me dijo el pastor, me voy a otra iglesia. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que no solo se van, sino en las redes sociales andan poniendo, aquí estoy adorando a Dios. Hace tiempo atrás le decía a mi esposa que conozco unos hermanos de muchos años, no de esta iglesia, sino cuando era joven, y habíamos estado en la iglesia por muchos años en donde yo vine, y de repente vi que ya nunca ponía nada este hermano, y empezó a poner videos de donde estaba, y ya no estaba donde estábamos. Y le mandé un mensaje y le dije, hermano, Leo, ya no veo que estás donde estábamos. Y me dijo, no, no, ¿y por qué? Le dije, oh, tuve problemas. Oh, ok, está bien. ¿Y por qué estás poniendo ahora videos? Tengo 17 años de conocerte, nunca has puesto nada en la iglesia. Le dije. No me contestó nada, pasaron como 10 minutos, le estaba escribiendo. Luego le agregué más. Te voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que estás poniendo esto para decirle a los hermanos de donde saliste, mire dónde estoy en un lugar mejor. Y no lo estás poniendo para alabar a Dios, estás poniendo para herir al lugar de donde saliste. Y yo le dije, arrepiéntate porque eso es pecado, lo cual Dios no ve con agrado. No ve con agrado. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Corintio en su segunda carta, cuando vaya los que no se han arrepentido, no seré indulgente, no seré compasivo, no seré compasivo. Hoy en día esperamos que los líderes espirituales siempre sean compasivos, ¿sí o no? No sé, ¿cuántos? Pablo ha sido compasivo.
Pablo ha sido paciente, Pablo ha sido amoroso, pero llega un momento donde la paciencia y la compasión llega a un límite, ¿no? Y usted tiene que tomar la decisión, bueno, usted se va a arrepentir, va a corregir su vida o no. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto. Y miren lo que dice el versículo 10 de ese capítulo. Capítulo 13, ¿ya lo tiene? ¿Sí, sí me están siguiendo, hermano? ¿O los traigo bien perdidos? Ok. Por esto os escribo estando ausente. Mire, you gotta read it, you gotta see it. Okay, that's why you gotta have your Bible, right? You gotta see it. You gotta see the text. Por esto os escribo estando ausentes, ¿eh? Para no usar de severidad cuando esté presente. Está siendo muy claro, ¿no? Les estoy mandando una carta, les estoy advirtiendo para que no me obliguen. Amén. Parafraseamos lo que Pablo está diciendo. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, no me obliguen a hacer lo que no quiero en frente de la gente, porque ustedes no se arrepienten. Qué tremendo, ¿no? Muy tremendo el mensaje. Para no usar de severidad cuando esté presente, conforme, ahí está, escuche bien, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Ahí está, alguien preguntó, ¿cuánta autoridad tiene el pastor? Ninguna autoridad. ¿Cuánta autoridad tiene el pastor? Toda autoridad. Yo en mí no tengo ninguna autoridad, pero bajo mi responsabilidad dada por Dios tengo toda autoridad. ¿Sí me explico? Yo no soy nada. ¿Quién soy yo? Más pecador que usted. Pero tengo por mi responsabilidad la autoridad de predicar la palabra de Dios y enforzarla. ¿Sí me explico? Dentro de la comunión del Espíritu Santo. Ahora, si usted es un pastor como yo, ¿cómo lo va a hacer eso? ¿Va a traer el machete todo el tiempo y listo para que, te saliste, hijo de tu? No, ¿verdad que no? Usted trata con amor, paciencia y le extiende y hasta que el cordel casi se va a romper, va. Hasta ahí dice, Señor. Ese es el corazón. Y lo vamos a ver en la carta a los Corintios. Esos son los 4 puntos principales por los cuales se escribe la carta a los Corintios. Ahora, ¿cuántas cartas hubo entre Pablo y los Corintios? Es un punto muy interesante que lo vamos a ver más adelante, pero quiero mencionárselos porque vamos a aludir a esto porque es muy importante. La primera carta o la carta previa, si ustedes van a Primera de Corintios, vaya conmigo en Primera de Corintios. Yo lo explico, I'll explain this. Primera de Corintios 5. Acuérdense, tiene que tener actitud de estudiante para seguirme. Primera de Corintios 5:9, ¿ya lo tiene? Primera de Corintios 5:9 dice, os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. Ok, deje a un lado lo que está diciendo de los fornicarios, pero fíjese en lo que él dice, os he escrito por carta. Ahora, ¿qué carta es la que estamos leyendo? Primera de Corintios, dando a entender que antes de Primera de Corintios ya les había escrito otra carta. ¿Sí me explico? Does that make sense? Ahora, algunos no creen que existe esta carta y aluden y dicen, no, él se está refiriendo a esta carta, no a que hay otra. Es ok. Yo creo que hay otra antes de esa, pero no es inspirada, no es canónica, si no el Espíritu Santo la hubiera preservado. Pero hay otra carta. El punto es que la comunicación de Pablo con la iglesia de Corintios ha sido una comunicación extensa, ha sido una comunicación larga. Él ha mostrado su corazón de pastor a través de los años, escribiendo una, otra y otra y otra carta. Por ejemplo, por eso él dice, como ya os escribí, advertencias iniciales sobre la inmoralidad. No tenemos esa carta. La segunda carta que se cree es lo que llamamos nosotros como. Ahí está en la pantalla, hermano. ¿Cómo se llama la segunda carta? La segunda carta es Primera de Corintios. ¿Ok? Primera de Corintios, que sí la tenemos en nuestra Biblia.
¿Y cuál es el contexto? Responde a informes y consultas de la iglesia. Por ejemplo, mire, vaya conmigo ahí mismo a 1 Corintios capítulo 11, ya lo tiene. Estamos ahora en la primera carta que Pablo le escribió, a menos la primera carta que tenemos escrita que Pablo escribió. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios 1, versículo 11. Mire lo que dice el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Que hay entre vosotros contiendas. Ahora, mire lo que dice el capítulo 7, versículo 1, dando a entender que Pablo ha escrito acerca de estas cosas. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar, ¿qué? Mujer, dando a entender que Pablo está respondiendo por 1 Corintios a cosas que le han escrito ya acerca de situaciones que están sucediendo dentro de la iglesia. ¿Cuántas cartas hubo entre el apóstol Pablo y los Corintios? Hubo una carta previa a la cual él alude en 1 Corintios 5:9, no la tenemos. La segunda carta es la que conocemos como 1 Corintios, que sí la tenemos y es inspirada, canónica. La tercera carta tampoco la tenemos y es la carta que se denomina la carta severa, a la cual Pablo alude muchas veces en 2 Corintios, la cual no tenemos. Esta carta Pablo le escribe después de no recibir noticias de la respuesta a la primera carta de Corintios. Yo sé que se oye un poquito complicado, pero no se preocupe, vamos a tener muchos meses para explicarlo. Esta carta Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y es una carta dura, es una carta con un lenguaje que él menciona difícil. Esta carta Pablo le escribe después de visitar a la iglesia de Corinto por segunda vez. En esta ocasión en la que Pablo visita a la iglesia por segunda vez, es una visita desastrosa. Es una visita donde literalmente Pablo se va insultado, casi hasta corrido de la iglesia. Los falsos maestros se han adueñado, se han empoderado del liderazgo y Pablo va por segunda vez y lo tratan. Es más, 2 Corintios hace mención que hay uno o dos que lo insultan públicamente al apóstol Pablo. Y son esas personas a las que Pablo dice, perdonadles. Porque hubo varios de ellos que, como quien dice, se pasaron la barda con el apóstol Pablo. O sea, ya no fue cuestión de tenemos un argumento, no, lo insultaron. Y ahora la gente que estaba ahí estaba muy molesta. Entonces Pablo escribe, después de esa segunda visita, lo que nosotros conocemos como la carta severa, la carta dura, que no la tenemos. Uno puede especular por qué el Espíritu Santo no quiso que la tuviésemos. En lo personal, yo creo que el Espíritu no quiso que la tuvieran porque era una carta dirigida estrictamente a ellos, la cual no tenía ningún contexto para nosotros. ¿Sí me explico? El Espíritu no la preservó. Lo que el Espíritu quiere preservar, lo preserva. ¿Sí me explico? Pero Pablo alude a esto. Vayan conmigo, por favor, a 2 Corintios 2. ¿Ya lo tienen? Ahora, cuando nosotros le estudiemos la carta, no vamos a andar brincándonos de punto a punto, vamos a ir en orden. 2 Corintios 2, 3 y 4. Miren lo que dice. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos, ¿qué? Vosotros. Veamos el versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón que os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Ahora, es obvio que él no se está refiriendo a 1 Corintios.
Es obvio, esa carta no tiene la emoción, no tiene el dolor con el que Pablo está hablando aquí o está aludiendo. ¿Sí me explico? Mm. Y eso es algo que, una vez más, él alude en varias ocasiones. Vaya conmigo a capítulo 4, versículo 7 y 8. ¿Ya lo tiene? Oh, no, perdón, capítulo 7, no 4. 7 del 8 al 12. ¿Ya lo tiene, por favor? Mira lo que dice. Porque aunque os... Voy a esperar que lo encuentren. Versículo 8 del capítulo 7. Mire otra vez, refiriéndose a esa carta dolorosa que Pablo escribió, que sería la tercera carta. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Mire qué tremendo. Aunque los conté, o sea, fueron tan duras las palabras de Pablo que él sabe que los entristeció. Nunca usted ha escrito un mensaje que usted sabe que le va a doler a la gente que se lo va a escribir, pero usted sabe que es verdad y que es necesario. ¿Alguna vez le ha sucedido eso en la vida? Y eso es exactamente lo que Pablo hizo con la iglesia de Corinto. Les escribió una carta que era dura, pero era la verdad. Era dura y era la verdad. ¿Mm? Y Pablo nos da un poquito de luz a través de 2 Corintios de alguna de las cosas que les dijo. Lo vamos a ver. Hay un poquito de claridad. Él avienta, como del capítulo 10 al 13, como que todavía tiene ganas. Como que no se sacó todo. Como que todavía, porque él es duro en sus palabras. Ahora imagínense, si 10, 11, 12 y 13 de 2 Corintios son duros, ¿cómo no fue la carta que les escribió? Ahora quiero hacer un puente. Hoy en día, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo en la primera carta a su discípulo? Vendrán tiempos donde la gente no buscará la sana doctrina, no buscará la palabra de verdad, sino que buscarán que le endulcen el oído, que le endulcen el oído. Le decía a mi esposa el jueves y el domingo también, le dije, ¿cómo está el ministerio de niños? Bien, me dice. ¿Cómo vienen los padres? Aquí y allá. Hazme un gran favor, le dije. Habla con los padres que no vienen sus niños. Presiónalos. Llega al punto donde o les caes mal y ya no vienen, o cambian y se comprometen. Y yo hice eso también con algunos de ustedes padres, ¿sí o no? Me les he acercado y les he dicho. Y yo sé que en el momento, porque pues uno puede leer el lenguaje corporal. Amén, pastor, si por eso te amo, porque sos honesto. No, no, es que fíjate, yo entiendo, pues yo comprendo. Muchas veces no hay otra opción. Tenemos que hablar la verdad y la verdad va a ser, ¿qué, hermanos? Dura. Y esa fue la tercera carta de Pablo, la carta severa. ¿A quién se la da para que la lleve? A su discípulo Tito. La primera carta de Timoteo se la dio ¿a quién? A Timoteo. Perdón, la primera carta de Timoteo. La primera carta a los Corintios se la dio a Timoteo. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. No la tenemos, esa carta. Ah, no voy a decir se perdió, no es la manera correcta. Se tiene que decir el Espíritu no la conservó. ¿Sí me explico? El Espíritu no la conservó para nosotros. Y luego la última carta, la cuarta carta del apóstol Pablo, es la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios que vamos a estudiar. Fecha, lugar, Macedonia. ¿Saben dónde es Macedonia? Macedonia es lo que ahora conocemos como Grecia, correcto. Los macedonios, primero antes de llamarle griegos, le llaman macedonios. El padre de Alejandro Magno no se le llamaba griego, se le llama macedonio, los macedonios, ¿sí? Ahí es gran parte del ministerio del apóstol Pablo fue en Macedonia. Ahí está Éfeso, ahí está Corinto, ahí está Filipo. ¿Sí me explico? Todas esas ciudades griegas, Atenas, ¿sí? Donde él predicó.
Y Corintio, hermanos, como Éfeso, es una iglesia que el apóstol Pablo comenzó. Él la fundó. En su primer viaje a Corinto fue cuando él fundó la iglesia y estuvo ahí más de 1 año y medio. En su primer viaje. Para Pablo, 1 año y medio, casi 2 años, es un gran compromiso de tiempo para él. ¿Sí me explico? Y luego hacer que 3 viajes más, 4 cartas. Pablo amaba mucho a la iglesia de Corinto. Él se dolió mucho. Y era una iglesia que lo trató mal. Pero él los amaba. Él los amaba. Ahora, no todas las iglesias fueron así. Por ejemplo, ¿cuál fue la iglesia con la que Pablo tuvo la más estrecha relación? ¿Quién se acuerda? ¿Mm? La iglesia de Éfeso, así es, mi hermano Gonzalo. La iglesia de Éfeso. ¿Mm? Los cuales los líderes, cuando Pablo ya finalmente va rumbo a Jerusalén, en el libro de los Hechos nos cuenta que fueron a despedirlo al puerto y él les dice, no lloren, dice, no lloren, me rompen el corazón al verlo llorar, porque Pablo les dice, nunca más los volveré a ver. ¡Wow! Yo cuando leo eso me dan ganas hasta de llorar. Yo imagino tener al apóstol Pablo delante de mí, ese hombre que me ha enseñado, me ha guiado, me ha instruido, me ha amado, y saber que él me dice, nunca más los volveré a ver. Y cuando dice nunca más lo volverá, no porque se va a ir a otro país, ella va a hacer su negocio, sino porque él sabe que va a la muerte, que para él la muerte es algo seguro, él es un enemigo de Roma. Muchos llaman al apóstol Pablo en el apogeo de su ministerio, que es al final de su ministerio, la persona más importante del imperio romano. Pablo era aún más famoso que el César. ¿Mm? Porque Pablo, por su ministerio, aún a los de la corte imperial del César, llevó al arrepentimiento. Ese era el propósito de Pablo. El propósito de Pablo era presentarse ante el César, no para que el loco de Calígula lo perdonara, sino para predicar en la plataforma y en el lugar de mayor poder del mundo en ese entonces, que era en Roma. ¿Usted cree que es coincidencia que la carta más teológica, más doctrinal, más larga del apóstol Pablo se la dedicó a Roma? Y Roma no fue una iglesia que Pablo fundó. ¿Cuántas veces visitó el apóstol Pablo la ciudad de Corinto? ¿Mm? La visitó 3 veces. 3 veces. La primera, allá por el año 50 o 52. Si decimos 50 o 52, estamos hablando de alrededor de qué, hermanos? Alrededor de 20 años después de la resurrección del Señor Jesús. Resten los 33 años de su vida. Nosotros empezamos a contar desde el nacimiento del Señor, no desde su muerte, sino desde su nacimiento. AD significa en latín, anno dinomine, el año de nuestro Señor. Por eso se le dice AD es anno dinomine, el año de nuestro Señor. El año 50, 22, no, perdón, 20, 21 años después de la resurrección del Señor. Está relatado en el capítulo 18 del libro de los Hechos. ¿Ah? Su segunda visita relatada en primera y en segunda de Corintios, la que hemos mencionado, la visita que, hermanos, dolorosa. Vaya conmigo a segunda de Corintios capítulo 2 versículo 1, rápido. Ahí está. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. No quiero ir como fui la última vez. La última vez Pablo iba enojado, la reunión no fue bien, se fue el triste, desconsolado. Hermano, quiero hacer una pausa aquí. Nosotros siempre creemos que porque servimos a Dios todo va a salir bien. Toda reunión va a ser exitosa. Siempre los hermanos nos vamos a reconciliar. Siempre va a haber abrazos y besos. Hermanos, si al apóstol Pablo en su segunda visita casi lo corren. Gente lo insultó en público a Pablo. Y nosotros que medio le llegamos, ¿para qué le vamos a andar llegando? Bueno, ustedes sí, yo no.
No, hermanos. Así lo dispuso el Señor, que su iglesia estuviese llena de gente imperfecta y pecadora. Débil. Amén. Débil con complejos, trivialismos, partidismos, chismes, con tendencias a pecados de inmoralidad, etcétera, idolatría. Como dice el apóstol Pablo en la segunda carta, en la primera carta de los Corintios, vayan conmigo por favor, ¿ya lo tiene? Voy a utilizar este pasaje en se los debo el pasaje. Se me fue completamente cuál era. ¿Cómo se relaciona so, volviendo al punto, ¿cuántas veces visitó? Eso es lo que estoy viendo, ¿no? ¿Cuántas veces visitó Pablo Corintio? Su primera visita, ya se los mencioné. ¿Cuál es el resultado de su primera visita? Plantó la iglesia. Segunda visita, la visita dolorosa. La visita dolorosa, breve, probablemente unos cuantos días, correctiva, con una ofensa pública contra Pablo. La iglesia no actuó. La ubicación de Pablo antes y después, desde Éfeso, hace una visita y regresa a Éfeso, lugar donde era muy amado y querido. Y su tercera visita planeada y luego realizada, que vemos su planificación en 2 Corintios 12, 14 y otros versículos más. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, si usted tiene Hechos capítulo 20, donde Lucas nos menciona brevemente ese viaje del apóstol Pablo, aunque no menciona la ciudad por nombre, sí menciona la zona. Hechos capítulo 20, versículo 2 y 3 dice, vamos a leer del versículo 1, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, que es la zona donde estaba también Corinto. Y después de recorrer aquellas regiones, ahí se encuentra el tercer viaje del apóstol Pablo a Corinto. Después de recorrer aquellas regiones, ¿y de qué? Exhortarles. Y de exhortarles. Con abundancia de palabras, ¿llegó qué? A Grecia. Llegó a Grecia. Quiero, ¿cómo se relacionan las cartas y visitas? No quiero detenerme mucho en eso. Quiero mencionarles por el tiempo, quiero ir terminando con esto. Pablo escribió 2 Corintios para sellar la reconciliación con la mayoría. Me imagino que en su corazón quería reconciliarse con todos, pero ese no iba a ser el caso. Quería reconciliarse con la mayoría que arrepentida, porque el hombre de Dios, ¿cómo se va a reconciliar con aquellos que no se han arrepentido? Si el hombre de Dios se reconcilia con aquellos que no se han arrepentido, se está reconciliando con el pecado en el cual esas personas viven. Eso es inaceptable para el hombre o la mujer de Dios. Desenmascarar a los falsos apóstoles o maestros, ordenar la ofrenda para Jerusalén y preparar su tercera visita. En todo el intercambio existieron 4 cartas, 2 perdidas y 3 visitas. Fundacional, dolorosa y la tercera planificación realizada cuyos eventos se entrelazan y explican en el tono único y a la vez tierno y firme de la epístola más personal del apóstol Pablo. Y quiero terminar diciendo esto. ¿Por qué estudiar la carta a los Corintios? ¿Por qué estudiarla? ¿Por qué tomarnos, qué sé yo, hermanos, 7, 8 meses
estudiando la carta. Why? Número uno, porque por medio de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, Pablo nos enseña lo que verdaderamente es el corazón de un pastor fiel. Es en la carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, donde Pablo dice que es un vaso de barro. Lo ha escuchado, ¿verdad? Esa expresión, porque somos vasijas de barro. Es ahí donde Pablo es, capítulo 4, versículo 7, porque somos vasijas de barro para que la gloria de la excelencia, el poder sea de Dios y no del hombre. Ahí está el filtro de la calidad de un pastor, que no se exalta a sí mismo, sino siempre exalta al Señor Jesucristo. El hombre no es el show, no es el espectáculo y nunca debe de hacer de él el centro de atención, sino Cristo Jesús. Pablo, a través de su ejemplo y sus escritos, reconoce su insuficiencia. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, ya lo tiene. Pablo dice lo siguiente: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Qué quiere decir? Nosotros no somos los inteligentes, no somos aquí todo es por la gracia de Dios. No, si yo me voy aquí, esto se viene abajo, muchachos. Amén. De Dios es la tierra, es su plenitud, el mundo y lo que en él hay. ¿Sí o no? Hoy estamos, mañana no. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y toma al pueblo. Así de simple. ¿Y qué pasó el día que Pablo murió, hermanos? Nada. El evangelio siguió. La iglesia siguió porque el Espíritu Santo estaba presente en el mundo. En segundo lugar, ¿por qué debemos estudiar la carta a la segunda carta de los Corintios? Porque fija el estándar de integridad ministerial. Uno no debe mercadear la palabra de Dios. We must not make business of God's word. Capítulo 2, versículo 17, miren lo que dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No la adulteramos. Capítulo 4, versículo 2, yo he predicado de eso el domingo. Y predica a Cristo como Señor y a sí mismo como su siervo. Capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente, mire qué hermoso: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Por qué una y otra vez? Porque la tentación es grande en el hombre o la mujer, pero especialmente en los hombres que predican la palabra de Dios, que cuando el grupo va creciendo, cuando sienten que su ministerio se va expandiendo, de tomar la gloria que le pertenece al Señor y hacerla propia. ¿Sí me explico? Y no darle el honor al Señor. Usted y yo no somos nada sin la misericordia de Dios. Amén. No somos nada. Todo es por la gracia y la misericordia de Dios. Y usted tiene que, y yo tenemos que tener siempre presente eso. En tercer lugar, Pablo enseña a sufrir bíblicamente. Qué hermoso. Pablo enseña a sufrir bíblicamente. La carta muestra cómo perseverar cuando el ministerio duele. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él nos enseña a soportar el dolor que muchas veces viene a través del ministerio. Miren lo que dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. En otras palabras, Pablo dice: así como abunda la tribulación, abunda la misericordia de Dios. No dice solo la misericordia de Dios. Usted quiere mucha misericordia de Dios, entonces va a tener mucho dolor también. Usted quiere servir al Señor, usted cree que va a ser fácil. Venga, niños, vamos a preparar un canto. Venga. Nadie quiere venir.
Qué bueno fuera que te invitar. Yo le digo eso así, si tú nos mandas a predicar, ¿por qué no lo haces más fácil? ¿Por qué tu pueblo en vez de somos tan tercos? Hay que acarrearnos y me incluyo. Amén. Padres, no falten. Padres, el servicio al Señor. Padres, madres, hermanos. Amén, ¿sí o no? Claro. No, y esas son las cosas que no son duras. Y la crítica, y las acusaciones, y las traiciones. Amén. ¿Verdad? Que pueden suceder dentro del pueblo de Dios. Pablo dice, porque si tenemos mucha tribulación, también tenemos mucha consolación, Señor. Por esa razón, mis queridos hermanos, ya termino en 2 minutos. Ninguno de nosotros, bíblicamente, tiene razón, motivo o excusa de dejar el ministerio por la dificultad. ¿En qué momento se nos dijo que el ministerio no es difícil? Amén. Claro. Una vez una persona abrió un estudio pequeño, pastor, pero nadie vino. ¿Oraste? ¿Invitaste? Pues invité una vez. ¿No hiciste guerra espiritual? ¿No hiciste lucha espiritual? ¿Crees que las fortalezas espirituales se derrumban así nomás porque sí? Si esto hay que meterle oración, hermanos. Cuando yo escucho de cualquier cosa, problemas, a orar, oremos, 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 oremos. Y he aprendido como decía, no me acuerdo quién decía ese actor mexicano, la cosa es calma. ¿Está bien? Calma. Pues sí, en ti confiamos, Señor. En ti confiamos. Porque arma la iglesia contra los falsos maestros. Pablo habla de los falsos apóstoles, capítulo 11, y ya con eso terminamos versículos 13 al 15. Mire qué tremendo las palabras del apóstol Pablo, 13 al 15, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Wow. ¿De quién está hablando? De gente que está ahí en la iglesia, los está llamando falsos, los está llamando fraudulentos. Y mire, ¿te acuerdas, Gonzalo, de esto? Versículo 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y mira el versículo 15, no se lo puse en la pantalla, pero mira el nivel en el que Pablo los trata. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué los llama Pablo? Ministros de Satanás. O sea, más no se puede decir. Más duro no se puede ser. Porque usted decirle a alguien que se dice líder, usted no es líder de Cristo, usted es líder del diablo, no hay mayor acusación. Y Pablo no mide palabras. Pablo no mide, o sea, ¿usted cree que Pablo está midiendo palabras aquí? ¿Usted cree que Pablo está, a ver, que no se me van a ofender? Son ministros de Satanás, les está diciendo a los hermanos de Corintio. Ahora, si yo soy un cristiano, una cristiana, y mi líder espiritual, mi pastor, me está diciendo que ese hermano es un ministro de Satanás, ¿qué voy a hacer yo? Pues hay que saber si lo podemos alcanzar y convencer. Vámonos. Afuera. Amén. Porque ese no está engañado. ¿Me está escuchando? Ese no está engañado. Ese es un instrumento de Satanás. Ese es un lobo vestido de oveja. A ese no hay que rescatarlo. A ese hay que correrlo. Nosotros, maestros, no hemos tenido así. Pero sí hemos tenido de vez en cuando algunos que han venido y por otras indicaciones se han mostrado ser lobos vestidos de oveja. ¿Te acuerdas, Gonzalo? Hace como 10 años tuvimos que juntar a uno allá arriba en el salón, ¿va? Llamé a varios de los varones ancianos y les dije, necesitamos hablar con este hombre. Tenía como 3 meses de venir a la iglesia.
y dio indicaciones que nos alarmó. Y le decimos, mire hermano, esto y esto. Y, no, y la respuesta a él nos encendió aún más. Ok, hermano, le vamos a hacer claro, usted aquí, esto y esto. Nunca más lo volvimos a ver. Nunca más lo volvimos a ver. ¿Mm? Si usted no es cristiano, ¿usted cree que me dolió cuando ya no vino? Que me va a andar doliendo. Bendito Dios que ya no vino. Bendito Dios que ya no vino. ¿Por qué? Porque ese es un lobo vestido de oveja. Porque se anda, entonces no tenemos que tener mucho cuidado de tener siempre la actitud de, ay, hay que hablarles, hay que, no, hermano, hay gente que anda solo buscando destruir la iglesia porque son instrumentos de Satanás. Por eso, hasta cierto punto, la iglesia es vulnerable porque por su naturaleza misma le abre las puertas a todos. Pero por eso, el pastor, los ancianos de la iglesia deben velar por la integridad de la iglesia. Yo veo que un hombre que me anda de picaflor, hablándole a las hermanas casadas. Vengan para acá. Me ha pasado, no en los últimos años, hace muchos años atrás. Estábamos en una reunión y entraron unas hermanitas y el tipo tenía poco de venir y se le quedó viendo a las hermanitas con casi se las comía vivas. Y a mí me encendió. Y me le acerqué a la oreja. Le dije, si tú vuelves a hacer eso, no me importa quién sea tu familia en la iglesia. You're out. ¿Y qué fue la reacción? No se crea, hombre, Dios. No, le dije. No. You do that again, you're out of here. Vino una vez más, nunca más volvió a pisar la iglesia. Hay cosas que somos muy pacientes, hermano. No se confunda la paciencia con tolerancia. Yo soy muy paciente, muchas cosas. Pero hay cosas que no tengo paciencia, pero ni una mínima. A la primera, you're out. No a la segunda, no a la tercera, no a la cuarta, no a la quinta. A la primera. Tuvimos un retiro de jóvenes hace muchos años atrás. A los 2 días de venir de retiro, viene una de las jóvenes que ya no viene a la iglesia muchos años atrás y me da la acusación de uno de los que dice que líderes que tenía, que estaba en la reunión y la muchacha también cometió el error de andar en ropa inapropiada, pero el tipo le empieza a agarrar así el cinturón y el ribbon de la vestimenta. Lo confronté y me dijo, no, yo no creo que eso está mal. Con eso tuvo para decirle, you're done. Con eso tuvo. No, yo no tengo que orar eso, no tengo que pensarlo. Amén. Usted debe tener esa actitud también en su casa. Usted debe tener esa actitud con su vida personal. Amén. Esos son ministros de Satanás que hay en su vida, que es una directa influencia de Satanás. Familia, sus amigos, su trabajo. ¿Qué dijo Jesús? Córtalos. Pongámonos de pie, vamos a orar. Oro que haya sido de bendición mi introducción a la carta de los Corintios y los esperamos la próxima semana. Padre, te